Según informes locales, un hombre estaba simplemente paseando a su perro. Y finalmente se topan con esta extraña criatura de 1 metro de largo que yace en la nieve. 3 círculos negros cruzan frente a la luna, y casi tan pronto como pasan, aún más aparecen en el encuadre. Rusia ha sorprendido al mundo al publicar un video prohibido, que según los expertos, nunca fue destinado al público. Las imágenes, guardadas durante décadas en bóvedas del gobierno, revelan escenas tan inquietantes que varios investigadores, supuestamente, comenzaron a entrar en pánico durante la primera proyección privada. Este es Otzi, uno de los cuerpos humanos más antiguos y mejor conservados que se han encontrado. De restos alienígenas a anillos de humo misteriosos. Los gobiernos están involucrados en algún tipo de programa atmosférico secreto. ¿Es eso lo que está sucediendo aquí? ¿O tal vez estas son naves alienígenas disfrazadas de nubes? Estos son los descubrimientos más oscuros y controvertidos jamás desenterrados en Rusia. Imágenes de alienígenas en una instalación secreta. Un video granuloso en blanco y negro acaba de aparecer en línea, supuestamente filtrado directamente desde lo más profundo de un archivo clasificado ruso. Mostraba lo que parecía ser una entidad no humana, siendo llevada por un corredor deslumbrantemente estéril por 2 miembros del personal médico sin expresión. La figura era alta y demacrada. Su piel era casi translúcida, y su cabeza estaba grotescamente agrandada, como algo nacido en un laboratorio o sacado de otro mundo. Al principio, todos se rieron. La gente lo llamó un accesorio de película, una broma o simplemente otro truco viral. Pero la risa se apagó cuando el usuario original desapareció. Sus cuentas fueron eliminadas en cuestión de horas. El video desapareció de todas las plataformas principales. Lo que quedaba eran solo capturas de pantalla y susurros. Los que vieron el metraje completo dijeron que parecía inquietantemente real. La respiración tenue de la criatura, el pequeño espasmo de sus extremidades y la extraña calma de los doctores lo hacían casi insoportable de ver. Incluso el parpadeo de las luces del techo coincidía con las instalaciones médicas de la era soviética real. Los expertos que examinaron los fotogramas sobrevivientes dijeron que si era CGI, no era moderno, era antiguo, demasiado antiguo para falsificarlo tan perfectamente, y ningún gobierno lo reconoció jamás. Sin embargo, surgieron patrones. El pasillo coincidía con diseños de un centro de bioinvestigación soviético desmantelado cerca de Omsk. Los uniformes del personal llevaban insignias utilizadas por unidades de virología de la Guerra Fría. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que esto no era solo una filtración aleatoria, era una liberación deliberada. El Kremlin había desenterrado algo enterrado durante décadas, tal vez siglos, para enviar un mensaje que nadie podía leer completamente. Las teorías se propagaron como la pólvora. Algunos decían que la criatura no era extraterrestre en absoluto, sino un experimento genético del programa secreto de híbridos de Stalin. Fue una ingeniería genética y el cambio del ADN dentro de los seres humanos. Otros afirmaban que eran los restos de algo recuperado de la explosión de Tunguska, preservado en almacenamiento criogénico. Fuera lo que fuera, nunca estaba destinado a ser visto. Y esa es la pregunta que nadie puede sacudirse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Rusia, después de años de silencio, de repente permitió que este horror saliera a la luz? ¿Era una advertencia para Occidente o prueba de algo más oscuro, algo antiguo, algo que ya no podían mantener enterrado? La misteriosa criatura descubierta en Siberia. Una mujer de la región de Tunguska encontró una pequeña criatura gris medio enterrada en la nieve. Medía alrededor de 1 metro de altura, con piel suave como la de un delfín y un rostro que parecía haber saltado algunos pasos en la evolución. Ella dijo que la criatura no tenía pelo, ni ropa, ni sentido de la modestia. Simplemente parecía congelada en su lugar, como si alguien hubiera pausado su vida. Tenía un color de piel gris oscuro, sin cabello ni rasgos faciales notables para reconocer. La parte más extraña fue que lo encontró no muy lejos de donde una misteriosa explosión arrasó miles de árboles en 1908. Este trágico incidente, conocido como el evento de Tunguska, ha sido atribuido a todo, desde meteoritos hasta extraterrestres, pasando por un experimento de química realmente malo que salió mal. La noticia se difundió rápidamente, pero antes de que alguien pudiera confirmar su historia, los vecinos informaron haber visto a hombres con abrigos de aspecto oficial invadir el área y marcharse con un maletín negro, que muchos creían contenía a la misteriosa criatura. Algunos lugareños piensan que era una víctima de un accidente alienígena. Otros dicen que era una nueva especie animal que simplemente no sobrevivió al frío. Y tampoco tiene el mentón formado y el cráneo de un humano. Hasta el día de hoy, nadie ha visto fotos oficiales, resultados de ADN o informes de investigación. Doncella de hielo del altiplano Yuk. El mundo quedó asombrado cuando una serie de fotografías se filtraron desde Rusia mostrando lo que parecía ser la legendaria doncella de hielo del altiplano Yuk. Las imágenes mostraban un cuerpo congelado tan bien conservado que parecía casi vivo.
Su piel era pálida y marcada con tatuajes antiguos. La mujer también está tatuada en ambos brazos, aunque en un estilo ligeramente diferente. Su cabello aún descansaba sobre sus hombros y sus ojos medio abiertos, como si nunca hubiera muerto realmente. Las fotos se rastrearon hasta un archivo ruso seguro que nunca estaba destinado a ser publicado. Nadie sabe quién las filtró o por qué aparecieron ahora después de décadas de silencio. Esta momia, ella estaba fuera de la serie común de momias encontradas. La mujer en las imágenes fue identificada como perteneciente a la cultura Pazyryk, un grupo conocido por sus complejos rituales funerarios y su temor a perturbar a los muertos. Los lugareños en las montañas de Altai habían advertido durante mucho tiempo a los forasteros que no la sacaran del hielo. Decían que era una protectora de las montañas y que moverla traería desastre. Buenos días. Todos los cataclismos están ahora vinculados a las montañas de Altai. Los científicos que la excavaron en la década de 1990 ignoraron la advertencia. Después de su extracción, se difundieron informes de clima extraño y temblores por la región. Las tormentas se formaron sin previo aviso, los rayos cayeron cerca del sitio de excavación y las cosechas fracasaron en las aldeas cercanas. El gobierno lo desestimó todo como coincidencia, pero los lugareños no. Dijeron que la doncella de hielo había sido despertada. La doncella de hielo yace en un museo, pero quienes ven las imágenes filtradas en línea describen sentir inquietud, como si la mujer dentro del hielo estuviera observando. Ya sea que la filtración fuera un acto político o una advertencia, una cosa parece cierta. Cualquiera que sea su representación, Rusia ha recordado al mundo que algunos secretos son peligrosos de revelar. Mujer congelada en el tiempo en Moscú. En el año 2019, un video de Moscú causó furor en Internet. Mostraba a una mujer de pie en una calle concurrida, completamente congelada en su lugar. Todos los demás seguían moviéndose, pero ella se quedó perfectamente inmóvil a mitad de paso durante casi un minuto. Sus brazos colgaban como si hubieran olvidado cómo funcionaba la gravedad, y su cabello parecía estar sostenido por hilos invisibles. Luego, tan repentinamente como se congeló, comenzó a caminar de nuevo como si nada hubiera pasado. Al principio, todos pensaron que era una especie de broma, tal vez un artista de performance probando las reacciones de la gente. Luego, los analistas de video empezaron a mirar de cerca y dijeron que no había señales de edición. Fue entonces cuando las teorías se descontrolaron. Algunos dijeron que fue un fallo en la matriz, otros dijeron que estaba bajo hipnosis. La identidad de la mujer nunca fue revelada y nadie pudo reproducir el evento. Algunos escépticos afirmaron que podría haberse desmayado o sufrido un breve bloqueo neurológico. Pero aún así, el momento, la quietud y la forma casual en que se alejó después hicieron que todo fuera muy sospechoso. Círculos negros lunares sobre Moscú. En 2019, el cielo nocturno de Moscú se convirtió en el escenario de uno de los eventos más inquietantes jamás captados en cámara. Un fotógrafo local salió a capturar una imagen tranquila de la luna, pero en su lugar grabó algo que nadie pudo explicar. Hablando ruso. 3 enormes círculos negros se desplazaron lentamente por la superficie lunar, cada uno moviéndose con una precisión antinatural. Su movimiento era demasiado constante para ser nubes y demasiado vasto para ser insectos o aves. A medida que aparecían más círculos, el fotógrafo se dio cuenta de que no estaban cerca de su lente. Estaban cerca de la luna misma. Más tarde, los astrónomos calcularon que si esos objetos realmente estaban a la distancia lunar, cada uno mediría varios kilómetros de ancho. Tendrían que tener de 2 a 3 millas de ancho. El metraje se difundió rápidamente en línea, pero en pocos días el archivo original desapareció. La cuenta del fotógrafo fue eliminada y la cobertura de los medios locales fue retirada discretamente. Los astrónomos rusos se negaron a comentar públicamente. Algunos que hablaron de forma anónima afirmaron que el Ministerio de Defensa había solicitado todos los datos del observatorio de esa noche. Fue entonces cuando la gente comenzó a sospechar que el fenómeno no era natural. Entonces, ¿quién o qué es capaz de construir tantas superestructuras y ponerlas en órbita lunar? Las esferas se habían movido en formación, siguiendo un patrón demasiado deliberado para ser aleatorio. Algunos teóricos sugirieron que los círculos eran parte de un experimento satelital clasificado, quizás conectado con el creciente interés de Rusia en las tecnologías de defensa lunar. Hay muchas naves espaciales orbitando la Luna, pero no están en las mismas órbitas y no están en las mismas áreas. Otros creían que los orbes no eran rusos en absoluto. Podrían haber sido sondas extranjeras o algo mucho más antiguo, algo que el gobierno reconoció y decidió ocultar. Hasta el día de hoy, Rusia nunca ha emitido un comunicado oficial. Algunos creen que las imágenes se filtraron intencionalmente años después como parte de una advertencia silenciosa a otras naciones. Otros piensan que fue borrado porque lo que reveló nunca estaba destinado al público. La única certeza es que algo cruzó la luna esa noche,
y alguien en Rusia quería que se olvidara. Anillo de humo perfecto y misterioso estruendo. Sabes, a veces ves algo que tus amigos nunca creerán. Algunos creen que puede ser parte de una conspiración del gobierno para controlar el clima o incluso nuestras mentes. En el 2023, Moscú fue sacudida por una explosión profunda y antinatural que recorrió la ciudad sin previo aviso. Las ventanas temblaron, las alarmas sonaron y momentos después, los testigos vieron un enorme anillo negro formándose en el cielo. Flotaba sobre el centro de la ciudad como un círculo perfecto de humo, silencioso y firme contra las nubes grises. ¿Qué es eso? Esto es una locura. ¿Qué está pasando? Videos lo capturaron desde varios distritos antes de que lentamente se desvaneciera de la vista. El gobierno ruso emitió rápidamente un comunicado afirmando que fue un evento atmosférico inofensivo causado por una liberación de presión. Los científicos locales repitieron esa explicación, pero sus palabras sonaban ensayadas. Los residentes que sintieron la explosión dijeron que fue demasiado poderosa para ser accidental. Nos están afectando de maneras que son perjudiciales para nuestra salud y para el medio ambiente. El estruendo vino de debajo de la tierra, no del aire, y el momento fue demasiado preciso para ignorarlo. En cuestión de horas, se vieron camiones militares moviéndose por las afueras de Moscú. Se restringió el acceso a las zonas de investigación cercanas. Los periodistas que intentaron informar sobre el evento encontraron que sus grabaciones fueron eliminadas o sus transmisiones cortadas en el aire. Expertos independientes revisaron las grabaciones y no encontraron signos de manipulación. Algunos dijeron que la formación se asemejaba a una onda de choque de una detonación controlada. Otros sugirieron que podría ser el resultado de un nuevo tipo de prueba experimental de energía realizada por el ejército. Los teóricos de la conspiración fueron más allá, afirmando que estaba relacionada con un experimento atmosférico clasificado que salió mal. ¿Es esto un OVNI? Realmente se ve bastante impresionante. Es algún tipo de objeto no identificado. ¿Sabes qué es este anillo en el cielo? La explicación oficial sigue sin cambios. Fue una coincidencia, un truco del viento. Pero quienes lo vieron en persona dicen que sintieron como si algo hubiera sido liberado en el cielo. Algo que nadie debía ver. Cráneo alargado y contacto antiguo. En la región de Chelyabinsk, los arqueólogos descubrieron un entierro como nada que hubieran visto antes. Investigadores excavaron 25 esqueletos humanos que datan de entre 5.000 y 12.000 años atrás. Dentro del suelo congelado yacían los restos de una mujer cuyo cráneo era anormalmente largo y estrecho. Las pruebas confirmaron que no era el resultado de vendajes o modelado artificial. La estructura ósea era natural, formada de esa manera desde el nacimiento. El descubrimiento fue clasificado de inmediato y eliminado de los archivos públicos. Solo unas pocas imágenes borrosas sobrevivieron, mostrando las proporciones distorsionadas del cráneo y las cuencas de los ojos huecas que parecían demasiado grandes para un rostro humano. Los investigadores que lo examinaron lo describieron como humano y algo completamente diferente. Los cráneos deformados muestran que eran humanos sin evidencia de que fueran seres extraterrestres. La densidad ósea, la curvatura y la capacidad craneal no coincidían con ninguna población antigua conocida. Los lugareños susurraban que la mujer no era de la Tierra. Algunos creían que era parte de una raza olvidada, que una vez vivió en los montes Urales. Otros decían que era evidencia de un experimento genético realizado durante los primeros días de la civilización humana. Cerca, artefactos profundizaban el misterio. Joyas y fragmentos de cerámica llevaban grabados de figuras altas con cabezas alargadas de pie entre humanos. Las autoridades desestimaron las teorías como superstición, pero el sitio fue sellado discretamente poco después. ¿Qué son estas cabezas alargadas? ¿Por qué hicieron esto? ¿Sabes? ¿Qué sabemos sobre este proceso? Informes no confirmados afirman que muestras del cráneo fueron enviadas a un laboratorio privado ruso bajo supervisión gubernamental. Nunca se publicaron resultados. Años después, aparecieron nuevas fotografías en la Dark Web mostrando el mismo cráneo bajo luces brillantes de laboratorio. Los analistas que estudiaron las imágenes afirmaron que la estructura ósea mostraba signos de alteración deliberada por medios desconocidos. Ya sea antigua o reciente, la modificación sugería intención. El cráneo permanece guardado en una instalación no revelada. Nadie sabe por qué Rusia sigue restringiendo el acceso, pero muchos sospechan que es porque la verdad sobre ese entierro desafiaría todo lo conocido sobre los orígenes humanos. Mamut lanudo de 39.000 años, Yuka. Una hembra de 3 metros de largo fue descubierta hace 3 años en Rusia, pero ha hecho el viaje a Japón para una exhibición pública especial. En 2010, en las tierras heladas de Siberia, un equipo de científicos rusos descubrió el cuerpo de un mamut lanudo de 39.000 años al que llamaron Yuka. El cuerpo del animal estaba tan bien conservado que su piel, tejido muscular e incluso su pelaje permanecieron intactos. Bajo el hielo, su cuerpo parecía inquietantemente realista, como si simplemente se hubiera congelado en medio de una respiración. Al principio, el descubrimiento se presentó como un triunfo de la ciencia. Yuka ofrecía una visión perfecta de la edad de hielo,
completa con vasos sanguíneos, órganos y mechones de pelo que aún conservaban su color original. Pero a medida que la investigación continuaba, el tono cambió. Se encontraron heridas profundas a lo largo de su flanco y cráneo, consistentes con herramientas o armas. Las marcas no pertenecían a depredadores, eran limpias, deliberadas y quirúrgicas. El equipo ruso permaneció en silencio sobre sus hallazgos. ¿Revelará este cadáver congelado alguna pista que ayude a explicar la extinción del mamut? Se difundieron rumores de que funcionarios del gobierno llegaron al sitio poco después del descubrimiento, confiscaron muestras y sellaron documentos. A los investigadores independientes que solicitaron acceso a los restos se les negó. Cuando se filtraron informes limitados en línea, insinuaron que el ADN de Yuka era diferente a cualquier cosa vista antes. Algunos decían que sus células sanguíneas contenían proteínas que resistieron la descomposición durante milenios, sugiriendo manipulación mucho antes de que los humanos entendieran la genética. Los científicos conectados al proyecto comenzaron a desaparecer de la vista pública. Se informó que un genetista dejó Rusia por completo, afirmando que la investigación había cruzado una línea. Otros creían que el cuerpo de Yuka fue trasladado a una instalación segura cerca de Yakutsk, donde se intentó extraer ADN viable para experimentos de clonación. Esos experimentos nunca fueron reconocidos oficialmente. La declaración oficial la llama un espécimen preservado de la historia natural. Sin embargo, quienes han visto las imágenes originales describen algo diferente. Un cuerpo que no debería existir en tal condición, y un descubrimiento que Rusia parece decidida a controlar: entierro familiar de la Edad de Bronce. Más de 200 cuerpos enterrados con vasijas en la cabeza y los pies, y miles de cuentas, conchas y otros objetos. En 2017, arqueólogos que trabajaban cerca del río Volga desenterraron un sitio de entierro que inmediatamente atrajo la atención de las autoridades rusas. Bajo capas de tierra compactada yacían los restos de un hombre, una mujer y un bebé. Los cuerpos estaban dispuestos en un abrazo apretado, sus huesos posicionados como si hubieran sido colocados para sostenerse mutuamente para siempre. Incluso los investigadores más experimentados describieron la escena como inquietante. Cuando examinaron los cráneos, el equipo encontró rastros de una sustancia orgánica desconocida, llenando las cavidades. No era el resultado de la descomposición ni de la intrusión del suelo. Había sido colocada allí intencionalmente. Una de las cosas ligeramente inquietantes sobre esto es que parece como si todavía tuvieras vasos sanguíneos en el interior del cráneo, pero de hecho son sin raíces. El análisis de laboratorio identificó compuestos no nativos de la región del Volga, incluidos materiales encontrados solo en depósitos minerales profundos de los montes Urales. Alguien los había llevado allí a propósito. El descubrimiento desencadenó especulaciones dentro de la comunidad investigadora. Algunos creían que la familia había sido parte de un ritual perdido que involucraba preservación o resurrección. Otros sugirieron que el material dentro de los cráneos se usaba para sellar el espíritu dentro del cuerpo. Los investigadores rusos pronto restringieron el acceso al sitio, citando la protección del patrimonio nacional. Se informa que las muestras recogidas antes del confinamiento desaparecieron durante el transporte a Moscú. Semanas después, los aldeanos locales informaron sobre vehículos sin distintivos cerca del sitio de excavación. Reflectores iluminaron el área durante la noche, y por la mañana la fosa de enterramiento había sido llenada y sellada. Más tarde, los funcionarios afirmaron que era por razones de seguridad. No se permitieron más excavaciones. Las pocas fotos que sobrevivieron muestran los esqueletos dispuestos con una precisión antinatural. El brazo del hombre está envuelto alrededor de los hombros de la mujer, el niño acunado entre ellos, los tres orientados hacia el sol naciente. Los científicos aún debaten si fue un acto de devoción o un sacrificio ritual. Sea cual sea la verdad, el silencio del gobierno ruso solo ha profundizado el misterio. Críptido del bosque siberiano y árboles retorcidos. En lo profundo de la naturaleza salvaje de Siberia se encuentra un bosque donde los árboles se retuercen en espirales antinaturales, sus troncos doblados y contorsionados como si una mano invisible los hubiera forzado a tomar esa forma. Los científicos han estudiado el suelo, el viento e incluso los patrones magnéticos, pero nada de eso explica por qué los árboles se doblan solo en esa región. Los lugareños dicen que ya saben por qué. Lo llaman el hogar de los almas, una criatura que se dice acecha los bosques mucho antes de que Rusia comenzara a cartografiarlos. En 2021, un fragmento de metraje borroso y no autorizado apareció en un sitio de intercambio de datos ruso antes de ser eliminado por las autoridades. Mostraba una figura oscura y alta moviéndose entre los árboles retorcidos. Sus movimientos eran inquietantemente suaves, más fluidos que cualquier paso humano. Por un momento se detuvo y se giró hacia la cámara. El cuadro se volvió blanco, luego negro. La cuenta del usuario que subió el video fue eliminada esa misma noche. Expertos que más tarde analizaron una copia del metraje dijeron que las proporciones de la figura no coincidían con ningún primate o humano conocido. Los cazadores locales se niegan a entrar al bosque después del atardecer. Hablan de aullidos que resuenan por los valles, sonidos demasiado bajos y guturales para provenir de lobos.
Los perros entran en pánico cerca del borde del bosque y se niegan a avanzar. La Academia de Ciencias de Rusia desestimó las afirmaciones como folclore, pero el Ministerio de Recursos Naturales designó silenciosamente el área como prohibida por seguridad ecológica. Nadie explicó qué significaba eso. Las imágenes satelitales del bosque ahora muestran secciones fuertemente distorsionadas, como si estuvieran censuradas. Algunos investigadores creen en privado que los almas pueden ser un descendiente sobreviviente de una antigua especie humana. Otros piensan que la criatura podría estar vinculada a experimentos genéticos realizados en aislamiento soviético hace décadas. Criatura misteriosa de agua dulce. En un rincón tranquilo de Rusia, un lago profundo sin nombre se ha convertido en el tema de conversación de todas las personas curiosas del país. Buzos locales capturaron imágenes inquietantes que mostraban una extraña criatura acuática que se movía por el agua con un cuerpo largo y parecido a una serpiente. Lo que lo hacía aún más extraño eran los múltiples apéndices parecidos a tentáculos que ondeaban y se retorcían mientras nadaba. Su cabeza parecía girar en casi todas las direcciones, dándole la capacidad de mirar alrededor en casi un círculo completo. Parecía que la criatura era consciente de que estaba siendo filmada y no apreciaba la atención. Los expertos que revisaron el video no pudieron encontrar una coincidencia con ningún pez, anfibio o reptil conocido nativo de esas aguas. No nadaba como una anguila ni se comportaba como ningún depredador conocido. Algunos biólogos compararon sus movimientos con los de un pulpo, lo cual era un problema ya que los cefalópodos no viven en ambientes de agua dulce. El misterio se profundizó cuando los intentos de capturar a la criatura fracasaron. Las cámaras colocadas bajo el agua solo captaron destellos rápidos de movimiento, como si el animal estuviera burlándose de los investigadores a propósito. Un valiente pescador afirmó que le robó el cebo y lo miró con ojos humanos. Las personas que visitan el lago ahora vienen armadas con cámaras, redes y bocadillos, porque nunca se sabe cuándo podría aparecer la criatura. Boris Kipriyanovich, el niño que recordaba Marte. En 1996 nació un niño llamado Boris Kipriyanovich en Rusia. Desde el principio, todos podían notar que no era un niño ordinario. A la edad de 2 años, ya estaba dibujando patrones geométricos complicados que desconcertaban a sus padres. También podía hablar sobre astronomía y física como si las hubiera estudiado durante años. ¿Te refieres a nacer en la Tierra o en otro planeta? Sus maestros estaban asombrados, pero también un poco confundidos. La verdadera sorpresa llegó cuando Borisa comenzó a afirmar que había vivido antes. Dijo que en su vida anterior no estaba en la Tierra, sino en Marte. Describió en detalle cómo había sido piloto en el planeta rojo. Habló de ciudades construidas con estructuras altas y brillantes y de una civilización con tecnología avanzada. Dijo que largas guerras habían destruido Marte y arruinado su atmósfera, obligando a los sobrevivientes a buscar otros mundos. Los expertos que conocieron a Borisa se sorprendieron por lo coherentes que eran sus historias. La formación original fue en geofísica y geomagnetismo. Ha pasado a cómo aplicar esto a los organismos vivos. Algunas de las cosas que describió coincidían con teorías científicas reales, que ni siquiera eran de conocimiento común en ese momento. Los escépticos argumentaron que podría haber aprendido estas cosas de libros o televisión. This is not on television yet. No, not yet on television. Internet. Pero sus padres dijeron que nunca le enseñaron sobre el espacio. Borisa también ocasionalmente dibujaba mapas estelares y vehículos que nadie reconocía. Y sin embargo, algunos de ellos parecían casi inquietantemente posibles. La gente bromeaba diciendo que si tenía razón, los humanos podrían algún día conocer a sus antiguos vecinos marcianos. Ya fueran reales o no sus recuerdos, fascinaba a todos a su alrededor y hacía que el mundo se sintiera un poco más grande y un poco más extraño. El cráter de Batagaica, la puerta al inframundo. En el corazón helado de Siberia se encuentra el cráter de Batagaica, una herida colosal en la tierra que los lugareños llaman la puerta al inframundo. Se extiende más de 300 metros de ancho y casi 90 metros de profundidad y crece cada año a medida que el permafrost se derrumba. El suelo se hunde sin previo aviso, tragándose bosques, ríos y los restos de lo que alguna vez estuvo arriba. Desde arriba parece menos un cráter y más como si algo hubiera estallado hacia arriba desde abajo. Oficialmente, los científicos rusos lo llaman una depresión termokárstica, un síntoma del cambio climático. Extraoficialmente, aquellos que han trabajado cerca cuentan una historia más oscura. Varios drones de investigación se han perdido por fallos inexplicables. Sus señales se cortan en el momento en que descienden a la sombra del cráter. Algunas expediciones han regresado temprano, citando fallos en el equipo, aunque registros filtrados mencionan vibraciones violentas bajo el suelo y distorsión mecánica en los dispositivos de grabación. La gente local Yakut ha advertido durante mucho tiempo que el cráter está maldito. Dicen que se abrió después de que algo antiguo fue perturbado profundamente bajo el permafrost. Testigos afirman haber escuchado gemidos metálicos profundos que emergen del pozo por la noche,
como el sonido de puertas abriéndose bajo tierra. Un técnico de investigación en 2018 supuestamente grabó una serie de sonidos de baja frecuencia que las autoridades rusas clasificaron y eliminaron de los archivos públicos en pocas horas. Los datos nunca fueron publicados. Algunos sospechan que el cráter está siendo monitoreado no por seguridad, sino para contención. Aquellos que han estado cerca de su borde describen una vibración constante en el aire y una sensación de que la Tierra está respirando. El cráter sigue expandiéndose, devorando nuevo terreno cada año, como si algo debajo de Siberia estuviera lentamente abriéndose camino hacia afuera. Los lugareños evitan completamente el área ahora. Dicen que las voces en el cráter están aumentando y que el gobierno sabe exactamente lo que hay debajo, pero nunca lo dirían. Alashinka, la misteriosa criatura momificada. En 1996, una mujer que caminaba cerca de un cementerio en la ciudad rusa de Kishimai se topó con algo que cambió su vida para siempre. Encontró una pequeña criatura momificada de unos 10 centímetros de largo. Tenía piel de color marrón grisáceo, un cráneo rígido y grandes ojos redondos que parecían ver todo a su alrededor. No tenía orejas ni nariz, y lo más desconcertante de todo, no tenía ombligo. Los científicos no pudieron identificarlo como humano o animal. Al principio, la gente pensó que podría ser un feto deformado. Sin embargo, los médicos rápidamente descartaron esa teoría porque la estructura ósea era demasiado inusual. El lugar del descubrimiento estaba cerca de la instalación nuclear de Mac, que había experimentado un gran accidente de radiación en 1957. Ese hecho desató rumores de que la radiación podría haber creado una extraña mutación. Los investigadores de ovnis pronto se interesaron y llevaron el diminuto cuerpo para realizar pruebas. Luego, la criatura desapareció. No hubo informes públicos, ni resultados de laboratorio, ni explicaciones oficiales. Era como si alguien hubiera borrado toda evidencia. Los teóricos de la conspiración decían que era prueba de vida extraterrestre. Otros bromeaban diciendo que huyó para evitar ser diseccionado. Algunos incluso sugirieron que podría regresar algún día para comenzar su propia pequeña civilización. Misterio viral en Rusia. El 25 de enero de 2023, un video corto apareció en las redes sociales rusas antes de difundirse en TikTok y otras plataformas. Mostraba lo que parecía ser una enorme estatua alada enterrada profundamente dentro de una mina abandonada cerca de Amur Oblast. La figura tenía una espada, un escudo y alas talladas con una precisión inquietante. El clip estaba en silencio, excepto por un zumbido bajo que algunos espectadores luego afirmaron que no formaba parte de la grabación original. En pocas horas, los mineros que lo filmaron fueron brevemente entrevistados y luego dejaron de responder a las llamadas. Sus cuentas fueron eliminadas y el video original fue borrado de las plataformas rusas. Los investigadores confirmaron más tarde que efectivamente se recuperó una escultura del sitio, pero fue trasladada rápidamente a una instalación no revelada. Las pocas fotos que sobrevivieron muestran símbolos grabados en las alas que se asemejan a la escritura eslava antigua. Investigadores independientes que examinaron fotogramas afirmaron que el objeto irradiaba calor, incluso en temperaturas bajo cero. Las autoridades calificaron todo el incidente como un malentendido y advirtieron a los ciudadanos que no compartieran material arqueológico no autorizado. A pesar de la censura, copias del video continúan circulando en foros clandestinos rusos. Algunos creen que la estatua nunca fue una escultura. Otros piensan que fue algo enterrado para permanecer oculto, hasta que Rusia decidió mostrarlo al mundo, ahora como un mensaje silencioso de que Rusia posee conocimientos o descubrimientos mucho más antiguos y peligrosos de lo que cualquiera sospecha. ¿Qué piensas sobre estos descubrimientos? Comenta abajo.